Hemos titulado este tema, ¿dónde hay que estar para ser levantados? O en otras palabras, ¿dónde hay que estar para ser salvos? Y es que los discípulos hicieron esa pregunta al Señor, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Y precisamente cuando el Señor hablaba de los últimos tiempos y del levantamiento de aquellos que le son fieles, es ahí donde se abre la pregunta diciéndole a Jesús, ¿dónde, Señor? Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el Evangelio según Lucas capítulo 17, versículo 24 hasta el final, hasta el versículo 37, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios, porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Cuál día? En el día de su venida. Mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Sin duda, hermano, en este pasaje está hablando de los últimos tiempos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues el versículo 24 dice que así también será el Hijo del Hombre en su día. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedía en los días de Noé? Pues dice el versículo 27 que comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta que entró Noé en el arca. Y entonces dice el texto, y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Y el versículo 30 dice, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Días de mucha ocupación, hermano. La gente pensando en lo material, pensando en el dinero,
Pues dice el texto que vendían, plantaban, edificaban, y no que esté mal hacerlo, sino lo que está mal es que la gente se enfoque solamente en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. Hay un texto en relación a estos días que pareciera que nos habla de un contraste. No pierda esta escritura y vamos a verlo ahí en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 49 dice: en el nombre del Señor Jesús, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Vamos a ver cuál fue la maldad. Soberbia, hartura de pan y abundancia ¿de qué cosa? De ociosidad. Abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. Pareciera que hay una contradicción entre lo que dice esta escritura de Ezequiel 16:49 con lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 28, pues Lucas habla que había mucha ocupación, ¿sí?, en lo material. Y Ezequiel nos habla que había mucha ociosidad espiritual. Esa es la diferencia, hermano. Que la ociosidad que había no era en lo material, sino era en lo espiritual. En las cosas espirituales la gente no se ocupaba, solamente pensaba en lo material. Tengamos cuidado con esto, pues los principios que nos enseñó el Señor Jesús dicen: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ya hemos dicho, hermano, no es que esté diciendo que no busque las otras cosas, no, sino que está diciendo que primeramente, no dice únicamente, no, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué importante, hermano, ocuparnos en las cosas de Dios. Antes de seguir con el tema que nos compete de dónde hay que estar para ser levantado, considere lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice, hermano? Ocupaos, ocúpate, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué importante que nos ocupemos en nuestra salvación, hermano. Es importante que más que cualquier otra cosa nos ocupemos en lo que compete a la salvación, porque el hecho de descuidar una salvación tan grande es, hermano, algo terrible, hermano. Por eso el texto aquí dice que hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque el hecho de descuidarla es trágico, hermano, es realmente trascendente que lleguemos a perder una salvación tan grande. Por eso es necesario ocuparnos en nuestra salvación. Mire también lo que Pablo le dice a Timoteo,
Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Gloria a Dios, dice en el nombre del Señor Jesús. Entre tanto que voy, ¿qué dice, hermano? Ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas. ¿Y qué más? Ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No solamente vamos a leer y a meditar en la palabra, que sí es importante, pero también, hermano, es necesario que nos ocupemos en la palabra, que nos ocupemos, hermano, en lo que meditamos, que nos ocupemos en lo que leemos. Ocúpate en ellas, ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Qué importante entonces, hermano, que tengamos una ocupación, pero en lo espiritual, para que aquel día de la venida del Señor no nos sorprenda estando ocupados solamente en las cosas materiales y no ocupados en las cosas espirituales. Volviendo a Lucas 17. Gloria a Dios. Dijo el Señor Jesús ahí en el versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Sin duda hay matrimonios donde uno le sirve a Dios y el otro no le sirve, hermano. No por el hecho de ser el esposo de una mujer fiel, de una hermana santa, eso le va a salvar, no. No por el hecho de que ella sea esposa de un hombre de Dios, de un hombre santo, eso le va a salvar. No, hermano. Pueden estar, hermanos, dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 35 dice: dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Pueden ser muy unidas en cuanto a su trabajo y otras cosas, quizás hasta en parentesco, pero si una le es fiel a Dios y la otra no, sencillamente una será tomada y la otra será dejada. Versículo 36 dice: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Gloria a Dios. Y respondiendo le dicen, y más que responder, le preguntan: ¿dónde, Señor? Como que los discípulos no entendieron lo que el Señor estaba hablando, porque viene esta pregunta, ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿Qué es lo que quisieron decir, hermano? ¿Dónde, Señor? Como que quisieron decir, ¿dónde hay que estar para ser levantado? ¿Dónde hay que estar para que tú nos salves en aquel día? Y el Señor les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí o allá se juntarán también las águilas. ¿Dónde hay que estar para ser levantados? Había el concepto, hermano, de que había que estar en algún lugar adorando a Dios para ser aceptos y para ser salvos, hermano. Y ese concepto lo tenían los samaritanos,
Miren lo que dice ahí el Evangelio según Juan capítulo 4. Evangelio según Juan capítulo 4, versículo 20. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la palabra de Dios: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar. ¿Cuál lugar? Donde es necesario adorar. Entonces, hermano, aquí había una disputa entre samaritanos y judíos acerca del lugar donde era necesario adorar a Dios. Hoy en día, hermano, también hay una disputa entre personas que dicen: ¿es necesario estar aquí? ¿O es necesario estar en esta iglesia? ¿O es necesario? Por allá se levanta otro diciendo: no, es necesario estar en esta iglesia. Parece que las cosas no han cambiado mucho, hermano. La disputa que había entre samaritanos y judíos acerca de dónde hay que estar. ¿Dónde hay que estar adorando a Dios para ser salvos? Ya que unos hacen alusión de que es en su iglesia, en su lugar, donde es necesario estar. Pero el Señor les da una lección, principalmente a esta mujer samaritana, y bueno, ahí quedó la enseñanza para todos nosotros. En respuesta a lo que esta mujer samaritana decía: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde es necesario adorar. Ese monte, hermano, hasta la fecha, para los samaritanos, en su religión, lo tienen, hermano, como el lugar exclusivo para adorar a Dios, donde su culto se centra. Dice la enciclopedia que su culto se centra en el monte Gerizim, cerca de la actual Naplusa. Y ahí, hermano, se centra esa adoración en ese monte que tienen los samaritanos. Pero la respuesta ante esta afirmación o esta declaración de esta mujer, que decía que era en el monte donde se debía adorar a Dios, el Señor le dice, versículo 21, dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, no es en algún lugar en específico donde hay que estar, no es ni en este monte ni es en Jerusalén, no es, hermano, el lugar. No es ni en este monte ni en Jerusalén. Gloria a Dios. Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en un lugar, hermano, no en una ubicación, no en una organización religiosa, sino que adorarán al Padre ¿cómo o en dónde, hermano? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es el hecho de estar en cierto lugar, hermano, físicamente, no es el hecho de estar en una religión,
Muchos se jactan de estar o pertenecer a una religión o a una iglesia de renombre con bastante número de miembros o de seguidores, como si eso les diera la garantía de estar en el lugar correcto. Pero no es así, hermano. No es ni en este monte ni en Jerusalén. No es ni aquí ni allá o en cierto lugar donde hay que estar, hermano. Y en este estudio, hermano, vamos a ver por la palabra de Dios dónde hay que estar para ser levantados. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Un texto muy conocido que nos dice en el versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde es necesario estar, hermano? En Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que hace a alguien nueva criatura o haber nacido de nuevo no es el hecho de estar en tal o cual religión, en tal o cual iglesia. No, hermano. Lo que hace que aquella persona haya nacido de nuevo y que sea nueva criatura es el hecho de que esté en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y para aquel que es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí es donde es necesario estar, hermano, para cuando el Señor venga y que el Señor nos levante. Es necesario estar, hermano, no en una religión, no propiamente en una iglesia, hablando literalmente o físicamente, sino es necesario estar en Cristo. Y esto lo sabían los apóstoles, hermano. Mire lo que Pablo dice a los filipenses en el capítulo 3. Dice ahí la escritura en el versículo, gloria a Dios, versículo 7 en adelante. Pero las cosas que para mí eran ganancias, las reputado pérdidas, o sea, las tengo por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida, o tengo las cosas como pérdida, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Otra versión dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y note bien lo que dice el versículo 9, y ser hallado, ¿dónde, hermano? En Él. ¿Cuál Él, hermano? ¿A quién se está refiriendo cuando dice en Él? En Cristo. Ser hallado en Cristo, hermano. Que cuando el Señor venga, yo sea hallado en Cristo, no en la religión de fariseos que Él tenía y de la que Él en un tiempo se sentía orgulloso. No, hermano, no en una religión, sino ahora Pablo dice ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ser hallado en Él. Qué importante, hermano, que cuando el Señor venga, seamos hallados en Él, hermano.
Si tal vez usted va de camino o esté tal vez en el trabajo, lo importante, hermano, que sea hallado en Él. Quizás alguien tenga la petición y diga: Señor, cuando me recojas, que sea en la iglesia, en el templo o en el lugar de reunión. Pero ¿de qué serviría si no está en Cristo? Si no es hallado en Él, si no es hallado en Cristo, de nada serviría. No importa el lugar, hermano. Si acostado, si moliendo o trabajando, si en el campo, pero lo importante es que seamos hallados en Él, es decir, en Cristo. La Biblia dice, hermano, ahí en 1 Corintios 12, que Él nos colocó, hermano, nos ha puesto en Él. 12 de 1 Corintios, versículo 18. Amén. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, nosotros somos los miembros, hermano, cada uno de ellos, ¿en dónde los ha colocado, hermano? En el cuerpo. ¿Cuál cuerpo, hermano? En el cuerpo de Cristo, hermano. Todo el contexto está hablando del cuerpo de Cristo. Dios ha colocado o ha puesto a cada uno de los hermanos, a cada uno de los miembros dentro del cuerpo de Cristo, hermano. Y esto como Él quiso. Qué importante que seamos hallados, hermano, en el cuerpo de Cristo, hermano. Dentro del cuerpo de Cristo. Y hablando de los miembros de un cuerpo, que todos hacen una función, hermano. Los miembros del cuerpo van a estar trabajando, van a estar funcionando. Hasta la célula más pequeñita de nuestro cuerpo, hermano, tiene una función. Cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, hermano, tiene una función, un trabajo. Y qué importante que seamos hallados en el cuerpo de Cristo, funcionando, trabajando, operando de acuerdo a los dones que Él ha repartido a cada uno. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermano, el Señor dijo: y donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Esa palabra águilas, hermano, también se refiere a ángeles. Inclusive hay un texto ahí en Apocalipsis 8, versículo 13, que se traduce como ángel, pero el texto original dice águila. En el versículo 13, 8:13 de Apocalipsis dice: y miré y oí un águila. Así dice el texto original. Aunque esto, hermano, también es simbólico, refiriéndose, gloria a Dios, a los ángeles. Miré y oí un águila volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompetas y de los 3 ángeles que han de tocar. Ángeles simbolizados por águilas. Y el texto de Lucas 17 dice: donde estuviera el cuerpo, 17:37, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué dijo el Señor, hermano, en Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31?
Mateo 24, 30 y 31 dice: en el nombre del Señor Jesús, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles. Donde estuviera el cuerpo, hermano, ¿quiénes se juntarán? Sus ángeles, sus águilas, las águilas, dice allá en Lucas 17, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué van a hacer los ángeles? Juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Recuerda, hermano, entonces, ¿a qué se refiere lo que dice Lucas 17:37? Donde estuviera el cuerpo, somos un cuerpo, hermano. Tanto en el sentido individual, somos un cuerpo que ha muerto al pecado, y en el sentido de la iglesia somos también el cuerpo de Cristo. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Para qué? Para que, como dice Mateo 24, sean levantados sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro, donde estuviera el cuerpo. Y que obviamente, si nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, hermano, si nosotros estamos en Cristo, seremos levantados. Alabamos el nombre de Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1 de la primera a los Corintios, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermano? Que en todas las cosas sois enriquecidos. ¿En quién, hermano? En Él. ¿En cuál Él? En Cristo. Si usted lee también el versículo 4, se está refiriendo a Cristo Jesús. Lo leemos también. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y toda ciencia o todo conocimiento. Somos enriquecidos, hermano, con dones, con riquezas espirituales cuando estamos en donde, hermano, en Cristo, hermano. Cuando estamos en Cristo, allí está la clave, hermano, de ser enriquecidos en todo conocimiento, en todos los dones que el Señor le place darnos, hermano, si estamos en Cristo o si estamos dentro de su cuerpo que es el cuerpo de Cristo, hermano, su iglesia, porque su iglesia es el cuerpo de Cristo. Versículo 30 de ahí mismo, de este capítulo 1, miren lo que dice ahí la Escritura: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Vosotros en Cristo Jesús. Así dice el versículo 30. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús. Somos de Él cuando estamos en Cristo Jesús, hermano. Qué importante, hermano, estar en Cristo. Evangelio según Juan, capítulo 8. Gloria a Dios, versículo 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está.
si vosotros permaneciereis ¿en dónde? En. Esa palabra en es una preposición que significa dentro de. Si vosotros estuviereis dentro o en mi palabra, si estamos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos. A ver, pero alguien dirá que no, el enfoque es estar en Cristo. Bueno, es que Cristo, hermano, es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Entonces, hermano, si Cristo es la palabra, es lo mismo si decimos: si vosotros permaneciereis en Cristo. Si vosotros estáis en Cristo o en su palabra, que es lo mismo, seréis, ahí está, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando alguien está en Cristo, es un discípulo verdadero del Señor. Pero si alguien solamente dice de labios que está en Cristo, pero realmente no está en Cristo, no puede ser discípulo del Señor. Además, si alguien está en Cristo, hermano, tiene la evidencia de que es nueva criatura, de que realmente la gente puede decir de él: este verdaderamente es otro, habla diferente, se comporta diferente, viste diferente, es otro hombre, es otra mujer. Alguien, hermano, que está en Cristo tiene la evidencia de ser una nueva criatura, y que las cosas viejas, las cosas del mundo han pasado para él, las ha dejado atrás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 15 de ahí mismo de Juan. Mire lo que dice el versículo 5. Hablando el Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está ¿en dónde? En mí. ¿Y a quién se refirió ahí? El Señor Jesús. El que está en mí y yo en él. ¿Qué va a pasar con aquel que esté en Cristo, hermano? Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que está en Cristo, hermano, que de hecho ahí es donde debemos de estar, hermano, en Cristo. El que está en Cristo llevará mucho fruto, hermano, en buenas obras, hablando la palabra, en comportamiento. Será una bendición llevando fruto donde quiera que esté, donde quiera que vaya. El hecho de que estemos en Cristo, hermano, no pasa desapercibido ante los demás, sino que el que está en Cristo, lleva mucho fruto. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos a la carta o cartas del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la bendita palabra de Dios: mas si andamos ¿en dónde, hermano? En luz. Ya hemos dicho que la palabra en es una preposición que significa dentro de. Si estamos o si andamos dentro de la luz. ¿Y quién es la luz, hermano? Según lo está declarado en Juan 8:12. ¿Quién es la luz, hermano? Jesucristo. Él dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera o la lumbre de la vida.
Entonces el texto dice, si andamos en luz, si estamos dentro de la luz, y como la luz es Cristo, podemos entender que el texto también se refiere a que si andamos dentro de Cristo, que si estamos en Cristo, como Él está en luz, ¿qué va a pasar? Hay una evidencia muy importante para aquel que está en Cristo o que está en la luz. Tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión. Esa es la evidencia de que estamos en luz, de que estamos en Cristo, que tenemos comunión entre nosotros y hay perdón, hermano, pues la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo funciona esto que nos limpia de todo pecado? ¿Qué dijo el Señor? Si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Mas si perdonareis, ¿qué dijo el Señor? Que perdonemos para que también seamos perdonados. Esa es la evidencia, hermano, de alguien que está en luz, de alguien que está en Cristo. Capítulo 2 de ahí mismo, mire lo que dice el versículo 5 y 6. Mas el que guarda su palabra, la caridad o el amor de Dios está verdaderamente perfecta o perfecto en él. Por esto sabemos, ¿qué cosa, hermano? Que estamos en ¿dónde? Que estamos en él. Estamos en el capítulo 2, versículo 5. Por esto sabemos que estamos en él. ¿En qué sabemos que estamos en Cristo, hermano? En que guardamos su palabra y que el amor de Dios está perfeccionado en nosotros, hermano. En eso sabemos, hermano, que estamos en él, en que guardamos su palabra. Versículo 6 dice, el que dice que está en él, el que dice que está en Cristo, en otras palabras, debe andar como él anduvo. Si alguno dice de labios solamente, no, yo estoy en Cristo, bueno, el que dice que está en Cristo debe de andar como él anduvo. Amén. Gloria a Dios. Este mismo capítulo 2, pero vamos a pasarnos al versículo 28. Dice ahí su bendita palabra, versículo 28. Ahora, hijitos, ¿qué dice? Permaneced en él, dentro de él. Es decir, estén en Cristo, permanezcan en Cristo. ¿Para qué, hermano? Para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Hermanos, si nosotros permanecemos en Cristo, hermano, vamos a tener plena confianza cuando Él venga, hermano. Pero si nosotros nos preocupa más el estar en una religión de hombres, el estar en una iglesia de hombres y no estamos en Cristo, hermano, entonces seremos confundidos de Él en su venida. Pues el Señor dirá, no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí, obradores de maldad. Y estos dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre lanzamos fuera demonios, pero no estaban en Cristo, hermano, y por tanto van a ser confundidos en su venida, pues el Señor les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. Por eso, hermano, qué importante
permanecer en Cristo, que seamos hallados en Cristo cuando Él venga, cuando Él aparezca. Capítulo 3 de aquí mismo de Juan, primera de Juan, versículo 6. Miren lo que dice ahí la Escritura. Cualquiera que permanece, ¿en dónde, hermano? En Él. ¿En cuál Él? En Cristo. Cualquiera que permanece o que está en Cristo, ¿qué va a pasar? No peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está, hermano, una evidencia más de aquel que está en Cristo. No practica el pecado, hermano. Como dice el versículo 9, cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente, su palabra está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto, hermano, para aquel que está no en una religión, no en un grupo religioso, no, sino para aquel que está en Cristo. Cualquiera que permanece en Él no peca. Gloria a Dios. Versículo 24, es el último versículo de este capítulo. Mire lo que dice. Y el que guarda sus mandamientos está ¿en dónde, hermano? Permanece en Dios. Permanece en Él. La versión antigua dice, y el que guarda sus mandamientos está en Él. ¿Cuál Él, hermano? En Dios. En Dios o en Cristo. El que está en Él, hermano, el que está en Cristo, la evidencia de que está en Cristo es que guarda sus mandamientos. Este es el que está en Cristo, hermano. Está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí mismo en el siguiente capítulo, capítulo 4, mire lo que dice el versículo 16. Amén. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive ¿en dónde, hermano? En Dios y Dios en Él. Vive en Él. ¿En cuál Él? En Dios, en Cristo, hermano. Este, hermano, es el que está en Cristo, el que vive en amor, porque Dios es amor. ¿Y el amor qué es, hermano? Decir, Diosito, te quiero mucho. No, hermano, el amor, según dice el capítulo 5, versículo 3, este es el amor de Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque el Señor dijo, ligera es mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque ligera o liviana es la carga, hermano. Fácil es el yugo y ligera mi carga. Gloria a Dios. Colosenses, hermano, capítulo 2. Tenemos ahí un texto muy hermoso. Colosenses capítulo 2. ¿Lo tenemos? Versículo 9 y 10. Porque en Él, hablando de Cristo, en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estáis como, hermano. Vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos si estamos ¿en dónde, hermano?
en Cristo. Si estamos en Cristo, hermano, estamos completos. Él es la cabeza de todo principado, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Si estamos en Cristo, hermano, no nos falta nada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si estamos en Cristo, estamos completos, hermano. Alguien ha dicho, no, a estos les falta, a estos del solo Jesús, les falta el Padre y les falta el Espíritu Santo. Y dicen que estamos incompletos. Pero la Biblia aquí está diciendo que si estamos en Cristo, hermano, estamos como, hermano, completos. ¿Y qué es completos? Que no nos falta nada, hermano. Ahí es donde estamos completos en Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Ya que estamos ahí en Colosenses, vea lo que dice el capítulo 1. Este mismo capítulo 2, pero el versículo 6. Amén. Y seguir la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermano? Andar en Él. ¿En cuál Él? En Cristo Jesús. Que andemos en Él. ¿Qué es Él? Dentro de Él. Que andemos en Cristo, hermano. En otras palabras, que sigamos, que permanezcamos en Cristo. Andemos en Él. Amén. Hebreos capítulo 4. La carta a los Hebreos capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí el versículo 4. Vamos a leer del 4 al 7. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar, ¿en dónde, hermano? Han de entrar en Él. ¿En cuál era, hermano? En Cristo. Aunque alguien dirá, es que ahí se refiere al día de reposo. ¿Y quién es nuestro reposo, hermano? Jesucristo. Hermano, si estamos en Él, estamos en el reposo. Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Ahí está el reposo, que yo os haré descansar. Así que pues que resta que algunos que han de entrar en Él. Si entramos en Él, si vamos a estar en Él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué es lo que hace que alguien, hermano, no entre? La desobediencia, el no creer, el no obedecer. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Entrar en Él, hermano. Entrar en Él o estar en Cristo es entrar en el reposo verdadero. En Cristo, hermano, al estar en Él, somos nueva criatura. El que está en Él, hermano, no practica el pecado. El que está en Él, hermano, está en luz. El que está en Él guarda sus mandamientos. Que seamos hallados en Él, hermano, cuando el Señor aparezca por segunda vez a levantar sus escogidos. Que seamos hallados en Cristo, porque en Él, hermano, estaremos completos. Esto me recuerda, ya que leíamos lo que dice Colosenses 2:10, que en Él estamos completos y no nos falta nada.
me recuerda lo que dice el Salmo 16, que es el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Y qué más dice en la versión 60? En tu presencia hay, ¿qué cosa? Plenitud de gozo. ¿Qué es plenitud, hermano? Completo, pleno. Hay plenitud en tu presencia. Si yo estoy en tu presencia, dentro de, eso quiere decir en tu presencia, dentro de, en tu presencia, hay un gozo pleno, en plenitud. No hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la amargura, no hay lugar, hermano, para cualquier otra cosa que nos desanime. En su presencia, si estamos en Cristo, en su presencia, hay plenitud de gozo, deleites en tu diestra para siempre. Gloria a Dios. En Cristo, hermano. Ahí es el lugar donde hay que estar para cuando el Señor venga y nos recoja, seamos levantados en su venida. Es necesario estar en Cristo. Que podamos tomar conciencia de la importancia del lugar donde debemos de estar en los últimos tiempos. No un lugar literalmente o físicamente, no. No en una religión, no en una iglesia X, sino lo importante es estar en Cristo. Que ahí nos halle el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, ser hallado en Él. Ser hallado en Cristo cuando mi Señor Jesucristo aparezca. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Así deseamos que la palabra de Dios nuestro corra y sea glorificada, y que estemos apercibidos para ser hallados en Cristo en su venida.